Hola, ¿qué tal utepinos? Hoy les traigo el parcial de estadística descriptiva. Bien, comencemos. Bien, en este caso lo que nos dice el problema es que se muestran los números de hijos de los obreros de una fábrica, ¿sí? Estos valores de 8, 3, 2, 2 son los números de los hijos. Bien, ¿qué es lo que nos dice, no? Primero nos pide hallar quién es la variable y clasificar qué tipo de variable es. En este caso, cuando se refiere a las variables, se está refiriendo a qué cosas son esos datos que nos están mostrando. Qué cosa es el 8, qué es el 3, qué es el 2, qué es ese 0 que aparece ahí. Y el mismo problema nos lo dice. El problema nos dice que que estos números que son los números de hijos de los obreros de una fábrica, ¿sí? Y ese de aquí, todo eso de ahí, vendría a ser nuestra variable, ¿no? La variable entonces, ¿cuál sería? Sería los números de hijos de los obreros de una fábrica, ¿no? Esto continúa, bien. Ahora, ¿cuál es el tipo de esta variable? ¿Sí? Si nos damos cuenta, cuando hablamos del número de hijos, ¿sí? No puede existir un cuarto de hijo o tres medios de hijos, ¿no? O 3,7 hijos, ¿no? Siempre tiene que ser un valor entero. Y como están hablando de hijos encima, tiene que ser positivo también, ¿no? Entonces, como se habla de números enteros y este no puede tomar valores decimales, entonces está hablando de una variable de tipo cuantitativa. Cuantitativa porque, bueno, se puede contar, ¿no? Pero en este caso discreta. ¿Por qué? Porque son números enteros, ¿no? Porque no puede tomar valores decimales. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es calcular el percentil 35 e interpretar, ¿sí? De esta muestra. Bien, pero para eso tenemos que saber qué es el percentil, ¿no? ¿Y qué es el percentil 35? Bien, imaginemos que tenemos muchos datos, ¿sí? Imaginemos que hay 100 datos en total, ¿sí? Y nosotros lo que primero que hacemos es ordenar nuestros datos. El inicio de la recta tendríamos el mínimo, el dato con el valor mínimo y en el extremo, el otro extremo tendríamos el dato con el valor máximo, ¿sí? Y si nosotros acá ponemos un punto que viene a ser el percentil 35, ¿qué es lo que hace el percentil? Divide a este gráfico en dos partes, ¿sí? En la parte izquierda se tendría el 35% de datos y en la parte derecha se tendría el 65% de datos, ¿sí? Y si yo había dicho que tenía 100 datos, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, en esta parte, se encontrarían 35 datos y aquí se encontrarían 65 datos, ¿sí? Y bueno, esa es la idea del percentil. Ahora bien, para nuestro problema, lo primero que debemos que hacer es ordenar los datos, ¿sí? Entonces ponemos quién es el mínimo valor, que sería 0 en este caso, y continuamos con el 1, el 1, el 2, el 2, el 3, el 3, el 5, el 8 y el 8, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Ahora tenemos que hallar la posición de este percentil, ¿sí? Ponemos la posición del percentil que nos están pidiendo. ¿Sí? Para este caso de nuestras muestras, ¿cuántos datos hay? Tenemos en total 10 datos, ¿sí? Entonces tenemos 10 datos. ¿Y cómo se halla la posición del percentil? En este caso la posición 35. Es al número total de datos se le agrega una unidad, ¿sí? Como es 10, se le agrega uno más uno, y se le multiplica por el percentil que estamos queriendo, ¿no? En este caso queremos el percentil 35. Y a eso se le divide entre 100. Al hacer la operación, lo que obtendríamos sería 3,85. Esto de aquí sería la posición del percentil 35, ¿sí? Ahora bien, si nos damos cuenta, cuando nos referimos a posiciones, esperaríamos tener posición 5, posición 6, así para contar, ¿no? Pero en este caso nos da una posición en decimal. Entonces, en estos casos, partimos a esta posición en dos partes. Una que va a ser la parte entera y otra que va a ser la parte decimal. Nos tenemos que dar cuenta, nos ubicamos en nuestros datos, ¿sí? En quién es la tercera posición. Por ejemplo, esa es la 1, la 2, la 3. Esta de aquí sería la tercera posición. Lo voy a marcar como un x3. Y también nos damos cuenta, o bueno, marcamos la posición siguiente, que en este caso sería la posición 4. ¿Para qué hacemos esto? Para poder hallar el percentil 35. ¿Cómo se halla el percentil 35? Se halla de la siguiente forma, ¿no? El valor en sí. Se pone primero, ¿sí? El valor de la posición número 3, ¿sí? Del valor entero que tenemos. En este caso, como es el 3,
ponemos el valor de la posición 3, que sería 1. Después se le suma el valor decimal multiplicado por ¿quién? Por la posición que le sigue, ¿sí? Posición que le sigue, que sería x4, ¿no? Y se le resta la posición del valor entero que teníamos, que sería x3. Ahora bien, simplemente reemplazamos, ¿no? Porque conocemos cuáles son los valores de las posiciones, que sería 2 menos 1. Y al final, ¿qué tendríamos? Tendríamos 3,80. Perdón. Tendríamos 1,85, ¿sí? Y este de aquí viene a ser nuestro percentil, lo que estábamos queriendo, ¿sí? Ya hallamos el percentil 35, sería 1,85 como dato. Y tenemos que interpretar, ¿sí? ¿Y cómo sería la interpretación para este caso? La interpretación, ¿sí? ¿Qué sería, no? Como dije anteriormente, lo que es el percentil 35 es dividir en dos partes a los datos, ¿no? Podemos ponerlo de esta manera. El 35% de quién de los obreros tiene 1,85 hijos o menos, ¿sí? Y de esta manera estoy diciendo que el 1,85 es nuestro percentil que divide en dos partes, ¿no? Y bueno, eso sería todo el problema. Gracias.